conjunto de frases, porque en una oración hay varias frases, ¿no? También podría decir que una oración es un conjunto de palabras, sí, no hay problema, porque hay una gran cantidad de conceptos. Una oración es un conjunto de frases. Pero algo muy importante, toda oración para ser considerada como tal debe tener un verbo, pero este verbo debe estar conjugado, porque si no está conjugado no es verbo. ¿Por qué digo que debe estar conjugado? Si yo expreso, por ejemplo, en este enunciado, por ejemplo, a ver, leer las últimas disposiciones del Ministerio Público. En este ejemplo no hay verbo. ¿Y por qué no hay verbo? Porque aquí leer no está conjugado. Para que una palabra, para que una expresión se considere verbo, debe estar conjugado. Y leer está en estado original, está en infinitivo. Todas las expresiones que terminan en ar, todas las expresiones que terminan en ar, ir, son verboides. Son verboides. O sea, el nombre es verboide. ¿Y qué es un verboide? Un verboide es una palabra que se asemeja a un verbo, pero no es verbo. Entonces, leer es un verboide, no es verbo. Por lo tanto, en ese enunciado no hay oración. ¿Y por qué no hay oración? Porque no hay un verbo. Porque ¿qué dice el concepto? Toda oración debe tener un verbo conjugado y leer no está conjugado. En muchos proyectos tenemos objetivos, ¿no? Tenemos objetivos y pues puedo yo redactar un objetivo con esto, por ejemplo, a ver, de repente decir, a ver, analizar las ofertas de las empresas chilenas. Analizar las ofertas de las empresas chilenas. En este ejemplo, analizar no es verbo, es un verboide. ¿Y por qué digo que es un verboide? Porque no está conjugado, está en infinitivo. Todas las terminaciones ar, er, ir están en infinitivo. No son verbos como tal. Simplemente son verboides. Y los verboides son palabras que se asemejan, se parecen a un verbo, pero no son verbos. Por lo tanto, en esos enunciados no hay oración. Y como pueden ver, no tengo por qué ponerle el punto. Solamente, y vayan tomando nota, se escribe el punto después de una oración. Solamente se escribe el punto después de una oración. Después de una frase no debe ir el punto. El punto es un signo de puntuación que me indica la presencia de una oración. Y si yo aquí pongo el punto, estaría cometiendo un error. Estaría cometiendo un error. ¿Cómo me doy cuenta que es un verbo? El verbo, una simple palabra, te proporciona información importante. Por ejemplo, si yo digo analizaron, este sí es un verbo porque está conjugado. Y como verbo me proporciona información importante. Por ejemplo, en tiempo, rápidamente me voy a dar cuenta en qué tiempo está ese verbo o la acción que realizan en qué tiempo. En persona, primera, segunda o tercera persona realiza la acción.
y en número. Como pueden ver, el verbo te proporciona información, una simple palabra te proporciona el tiempo, la persona y el número. En cuanto al tiempo, aquí el verbo me va a indicar en qué tiempo se realiza esta acción. Tiempo presente, pasado, futuro. Y ustedes rápidamente pueden darse cuenta, analizar un tiempo pasado. Tiempo pasado. Persona. Primera persona, segunda persona, tercera persona. Entonces, ellos analizaron tercera persona. Número, singular o plural, ¿no? Esta acción fue realizada por una persona o por varias personas. Varias personas, número, plural. Como pueden ver, un verbo me proporciona datos, información muy importante. Lo que no ocurre con un verboide. El verboide no me proporciona esta información. Si yo digo analizar, ¿cuántas personas van a realizar esa acción de analizar? ¿Una o varias? No se sabe. No se sabe. Entonces, es muy importante tener en cuenta, para que haya oración, el verbo debe estar conjugado. Y al mismo tiempo, ese verbo debe ser principal. O sea, debe haber un verbo principal. O ustedes me dirán, profesor, pero en una oración a veces hay 3, 4 verbos. Es correcto. En una oración pueden haber más verbos. Pero uno será el verbo principal. En una oración puede tener 3, 4, 5 verbos, pero uno será el verbo principal. ¿Ya? Los demás verbos son verbos accesorios, secundarios, verbos subordinados, etcétera, pero uno es el verbo principal. Por lo tanto, se cumple este primer requisito. Para que haya toda oración, debe haber un verbo conjugado y al mismo tiempo debe ser también este verbo principal. O sea, debe haber un verbo principal. El segundo requisito es que toda oración debe tener sentido independiente. ¿Esto qué significa? Toda oración debe tener sentido completo. Debe entenderse con facilidad. Si yo leo una oración y me da la sensación que le faltan datos o finalmente no comprendo bien, no es oración. O sea, toda oración debe entenderse con una primera lectura. Y recordemos, una oración transmite una información. Una oración transmite una idea y se debe comprender con facilidad. Se debe comprender con facilidad. Sentido independiente, ¿qué significa? Que no necesito de otras palabras, de otras frases para comprender la oración. Suficiente con las palabras que están dentro de esa oración para comprender. Por ejemplo, yo digo, el juez Pedro Rojas investigó al exministro de Educación. El juez Pedro Rojas investigó al exministro de Educación. Ahí hay una oración. ¿Se cumplen esos dos requisitos? Sí, hay un verbo. Muy bien. Que en este caso es el verbo investigó. Ahí está el verbo. Muy bien, el verbo investigó. Además está conjugado. Entonces se cumple el primer requisito. Y segundo, ¿tiene sentido completo? Sí. ¿Necesito de otras palabras para entender esta oración? No necesito de otras palabras. Claro está, para poder comprender toda la información, es obvio que necesito de más oraciones. Y seguramente las demás oraciones están dentro del párrafo, porque nadie se comunica con una sola oración, ¿no? Y en las demás oraciones estarán las informaciones de qué se le investiga o se le investigó al exministro de Educación, qué delito cometió,
en qué año cometió, etcétera, etcétera. Otra información que viene en otras oraciones. Pero esta oración por sí sola ya se entiende. Por eso se dice que tiene independencia sintáctica, tiene sentido independiente, no necesita de otras palabras para su entendimiento. Ahora, para comprender plenamente la información, es cierto que necesitamos de otras oraciones. Nadie discute eso. Pero esta oración sola ya nos transmite una información. El juez Pedro Rojas investigó al exministro de Educación, ya se entiende. Es decir, tiene sentido independiente, no necesitamos de otras palabras. Estos son los dos requisitos para que haya oración. Profesor, ¿y si solamente tengo uno de ellos y falta el segundo? No hay oración. La presencia de uno de los requisitos invalida la presencia de oración. Obligatoriamente debemos tener esos dos requisitos. Debe haber un verbo principal conjugado y segundo, toda oración debe entenderse. Y con estos datos, ahora sí, regresamos rápidamente a nuestra primera